Bienvenidos a la quinta sección de la serie La doctrina bíblica de la Iglesia. El término eclesía, su significado e implicaciones eclesiológicas. Estábamos por entrar en el uso del término eclesía por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el vocablo eclesía se utiliza 24 veces, incluida la variable que les mencionábamos, de Hechos 2:47. Variable es que está en algunos textos griegos y en otros no, en algunos manuscritos y en otros no. Hechos 2:47 es un caso, que será analizada como última en la lista del libro de los Hechos. Si no recuerdo mal, bueno, ahí lo veremos. Está de último de todos, pero bueno, no importa. Está al final. Vamos entonces, sería el texto número 4 el que sigue, ¿verdad? Texto número 4. Hechos 5:11. Hechos 5:11. Los otros estaban en el Evangelio, los otros 3 primeros. Evangelio de Mateo. Hechos 5:11. Este es muy interesante. Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es el caso de este texto, el contexto, es el caso de la muerte de Safira, la esposa de Ananías. Otra vez puede verse con claridad que la iglesia aquí es un grupo organizado de cristianos en un lugar geográfico determinado. Este grupo formaba toda la iglesia local de ese lugar. El texto dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia, en este caso de Jerusalén. Lo sucedido en esta ocasión es una evidencia del interés de Dios en mantener la pureza de la iglesia en la vida, actos e intenciones de quienes la componen o forman. Fue así que el resultado del incidente produjo varios efectos. ¿Recuerdan cuál fue el incidente, verdad? De Ananías y Zafira. La venta de propiedad en la que hubo mentira. ¿Ok? Fueron varios los efectos que produjo este incidente. 1. Un testimonio a la necesidad de la verdad. El gran temor, versículo 11, significa que muchos se replantearon su forma de vivir al ver lo que pasó con Ananías y Zafira. Muchos se replantearon su forma de vivir. El castigo a la hipocresía siempre conmueve, pero en esta ocasión conmovió mucho más. La muerte de Ananías y Zafira puso el brazo de Dios extendido sobre el pecado y lo dejó allí para siempre en la iglesia. El temor no solamente es asombro, sino también miedo a ser usado por el enemigo. El temor referido ahí. 2. El temor se convirtió en testimonio a la presencia de Dios, como había ocurrido con la mujer de Lot. En Génesis 19, con Nadab y Abiú en Levítico 10, con Coré en Números 16, con Acam en Josué 7, etc. Ahora Dios se muestra a la iglesia como el mismo Dios de la santidad, de la que nos habla Deuteronomio 8:2. La iglesia debe aprender que la casa donde vive el Altísimo, ¿cuál es? La iglesia es santa y Él se encarga de demostrarlo. Esta lección está presente para nosotros también en la actualidad. Esta es la primera vez que se usa el término iglesia o eclesía en el libro de los Hechos, exceptuando la variante de Hechos 2:47. Por otro lado, toda la iglesia, lo que dice el texto es: vino gran temor
a toda la iglesia. Toda la iglesia abarca también a la iglesia universal, a la que debió haberle llegado la noticia seguramente muy pronto. Lucas, bueno, recuerden que no había sido muy extendida todavía la iglesia. Las noticias debieron haber llegado pronto, no era muy amplia. Lucas escribe que toda la iglesia fue presa de miedo. Hendrickson, un comentador bíblico muy respetado, nos dice: por el griego entendemos que el adjetivo toda abarca a todos los creyentes que pertenecen a la iglesia universal que está en Jerusalén, Judea y donde quiera. Y agrega que antes e inmediatamente después de Pentecostés, él, Lucas, usa frases descriptivas para referirse al concepto iglesia. Por ejemplo, usa los hermanos en 1.15, los que habían creído en 2.44 y 4.32 de Hechos, su número en 2.41, 47, 4.4 y 5.14, y también lo llama los suyos en el 4.23. Una pregunta importante en el caso del vocablo eclesía utilizado en Hechos 5.11 es, y es muy importante, van a ver por qué: ¿eran Ananías y Zafira reconocidos por Dios como miembros reales de la iglesia? ¿O su profesión era falsa? Ahora captarán por qué es importante que entendamos esto. Un autor nos dirá: la noticia relacionada con la muerte de Ananías y Zafira se difunde por todas partes, llevando el mensaje que Dios no tolera el engaño ni la falsedad en la iglesia. La noticia, por lo tanto, incluye una advertencia a todos los que estuvieran pensando infiltrarse en la asamblea de los creyentes con el fin de engañar. El repentino juicio de Dios sirvió como disuasivo y guardó a la iglesia como un refugio de verdad integral. ¿Por qué pregunto esto? En este caso, produjo gran temor a toda la iglesia, dice el texto, lo que Dios hizo con Ananías y Zafira. Pero algunos han dicho, bueno, esto es una evidencia, lo que sucedió con Ananías y Zafira, que en la iglesia debe haber de todo. ¿Captan el punto? Pues no estaban Ananías y Zafira ahí, y eran mentirosos, engañadores, hipócritas, y eran parte de la iglesia. El comentario de Elena de White al respecto, como siempre, es muy atinado. En Hechos de los Apóstoles, páginas 59 y 60, leemos así, de Elena de White: frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso registrado por la pluma de la inspiración dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Juntamente con otros, ahora escuchen, juntamente con otros, estos profesos discípulos, ¿estos qué? Estos profesos discípulos habían compartido el privilegio de oír el evangelio predicado por los apóstoles. Repito, juntamente con otros, estos profesos discípulos habían compartido el privilegio de oír el evangelio predicado por los apóstoles. Habían estado presentes con otros creyentes cuando, después que los apóstoles hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los presentes habían sentido una profunda convicción, y bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Ananías y Zafira habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa.
y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Pensaban que habían sido demasiado apresurados, que debían considerar nuevamente su decisión. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Notaron, sin embargo, que aquellos que se despojaban de sus posesiones a fin de suplir las necesidades de sus hermanos más pobres eran tenidos en alta estima entre los creyentes, y sintiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo el producto del fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. ¿Captaron el punto? Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad, dice ella. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que mientras profesaban servir a Dios, adoraban a Mamón. Conclusión. La iglesia puede incluir entre sus adherentes a hipócritas, pero estos no pueden engañar a Dios. ¿Captamos eso? Pueden añadirse a la iglesia visible. Es que no hemos entrado en esto. Está la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es pues la que se ve, la que vemos con nuestros ojos humanos. La iglesia invisible es la que solo ve Dios, solo Dios la ve. Esa es la legítima iglesia de Él. ¿Captamos? Vaya, a ver si captamos. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia visible. Sí. ¿Eran parte de la invisible? No. No lo eran. Dice aquí que eran adoradores de Mamón. Y ya dijo al inicio de la cita, profesaban. ¿Okay? ¿Recuerdan cómo decía? Estos profesos discípulos decían que eran, pero no eran. Entonces, ¿qué necesitamos entender aquí? Bueno, en primer lugar, para efectos de el significado del término iglesia, ¿qué tenemos aquí? Dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. Otra vez, solo puede darse o producirse el temor, en este caso, en personas. ¿Captamos? Entonces, ¿qué es la iglesia en este texto? Personas. Personas. Si no, no diría, vino gran temor sobre toda la iglesia. El edificio no tiene la capacidad de sentir temor. Que obligatoriamente iglesia aquí en este versículo no es más que personas. Sintieron temor, sintieron respeto reverente por Dios al mirar lo que le ocurre al que intenta engañarlo. Ay, cuántas lecciones hay ahí, ¿verdad? Que no es para nuestro tema, pero que cada uno personalmente puede. Hay lecciones profundas aquí contra la hipocresía, que es uno de los engaños y mentiras más comunes. Hipocresía, ¿ya? Pero a la vez tenemos el otro punto aquí como lección personal, que es que cuidado con el concepto de que el ejemplo de Ananías y Zafira
nos indica entonces que en la iglesia va a haber siempre de todo. No, cuando en la iglesia hay hipocresía, mentira, falsedad, Dios se encarga de que eso salga a la luz. Y si eso no sale a la luz, otra pregunta más seria debiera hacerse: ¿es esa la iglesia de Dios? Porque si Él no se interesa en que eso salga a la luz, ¿por qué será? Porque en su iglesia sí se interesó, para que ese mal no corrompiera. Lo sacó a la luz. ¿Ya? Él lo hizo. No confundan esto con sacar a la luz pecados de los demás hermanos. Muchos hacen eso y tienen complejo de Juan Bautista. ¿Sí? Juan Bautista hizo lo que hizo con Herodes y le dijo: estás casado con quien no debes, estás en adulterio. Lo hizo lleno del Espíritu Santo. Cuidado, no confundan las cosas. Si usted cree que está lleno del Espíritu Santo, bueno, entonces, y hay algo así parecido que tiene que hacer, hágalo. Pero asegúrese antes de lo primero, para que no confundamos las cosas. ¿Ya? De paso, ¿han pensado en este caso? Quedamos claros en el significado de iglesia ahí, porque estoy aprovechando para ver lecciones prácticas de ese texto. El significado de iglesia ahí es personas, porque temieron. ¿Okay? Ese es el punto. Pero algunas lecciones más aquí, aprovechando el caso. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia transparente. Y no se han preguntado cómo fue que se dio esa situación. Viene Zafira, vino primero Ananías, ¿verdad? Cuando Zafira viene, le dice Pedro lo que le dijo. Y le dice: los que lo sacaron a él muerto, te sacarán a ti también. ¿Cómo llamar eso? No sé si usted se ha puesto a pensar en esa parte. Pedro le está diciendo: vas a morirte, y en este instante. ¿Qué autoridad? Es porque era Pedro, ¿no? ¿Sí? Cuidado. ¿Qué autoridad tenía la Iglesia Apostólica? Vas a morir igual que él, y en este instante, y se murió. ¿Ha pensado en esa parte? Porque quiero enfatizarla. Esa es la autoridad que Dios quiere para su iglesia actual. No que ande matando gente, ¿ok? No, comunico el punto, sí. No que ande diciendo: fulano, usted se muere y usted se muere. Bueno, hay que aclarar todo, porque ahora hay cada clase de mente por este mundo. A lo que me refiero es: ¿qué autoridad había dado Dios a su iglesia? Que él, un ser humano, Pedro, le dice: morirás en este instante. Y se murió. ¿No es la misma autoridad que le dio sobre los demonios? ¿Sobre las enfermedades? ¿Qué hizo Pablo con Eutico? ¿Era la misma iglesia apostólica? ¿Alargó demasiado? Pablo no los hacía de media hora. Entonces lo hizo muy largo. Se le durmió Eutico.
Se cayó dormido en la ventana y se murió. ¿Y qué hace Pablo? Ora por él y lo vuelve a la vida. No es lo mismo que lo que hizo Pedro. No es la misma autoridad. Pregunto, ¿para qué se necesita más autoridad? ¿Para decirle a una persona, te mueres en este instante, o para resucitar al otro? ¿Ven cómo entonces no es porque era Pedro? No es el tema ahora, pero eso lo veremos en el tema de la roca y quién es. Pero no sé si me captan el punto. Es la autoridad que Dios quiere para esa iglesia a la que usted y yo pertenecemos. Usted puede hablar con autoridad a los propios poderes del mal en reprensión, sin necesidad de desafiar a Satanás como algunos lo hacen, creyendo que eso es autoridad, y lo tratan horrible y feo. Le dicen toda clase de cosas que nunca vimos a Jesús hacer, ni a los apóstoles. Jesús solo decía, sal fuera, se acabó. No maldecía a Satanás ni nada de eso. Ni los apóstoles cogían escobazos a alguien para sacarle los demonios y esas situaciones que se miran en algunos lados. No, los dones del Espíritu son más serios que esas cosas así. Pero Dios quiere una iglesia con autoridad. Eso lo vimos en el caso de Ananías y Zafira. ¿Ok? Quería aprovechar esas lecciones. Bueno, estamos con el tiempo. ¿Sí? Ok. Vamos con el siguiente texto, entonces. Sería el texto número 5. Texto número 5. Hechos 7:38. Si tienen alguna pregunta en relación al significado del término de iglesia o eclesía en cada texto que vamos viendo, por favor, háganla. Sí. Hechos 7:38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, ahí está eclesía, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Aquí está traducido como congregación, el término eclesía. La asamblea del pueblo está expresada aquí, siguiendo el texto griego de la Septuaginta, de Deuteronomio 4:10, 9:10, 18:16, con la palabra eclesía. Aquí el griego usa la palabra eclesía, que literalmente significa iglesia. Pero, por supuesto, el término describe al pueblo de Israel, reunido en asamblea, ¿dónde? En el monte Sinaí, para escuchar a Dios cuando daba el decálogo, según Deuteronomio 4:10. Así como Moisés estaba en la eclesía, entonces Cristo está con su eclesía ahora, que sigue siendo una eclesía peregrina. La iglesia es la asamblea del desierto, que estaba representada en esa peregrinación de Israel en el desierto. ¿Ok? En otras palabras, la palabra eclesía aquí se refiere a la congregación de Israel. Representa a la iglesia. Pero vamos de nuevo, ¿cuál es el significado aquí de congregación? Este es aquel Moisés, dice que estuvo con la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres. Es decir, ¿quiénes formaban esa congregación, esa eclesía? Sus antepasados, por eso dice los padres. Otra vez, eclesía es grupo de personas. Grupo de personas. En aquel entonces, la congregación de Israel. ¿Claros en ese? ¿Sí?
Entonces pasamos al siguiente texto en la próxima sección porque se nos volvió a ir el tiempo. ¿Qué problema con el reloj? Pero él no se detiene. Nos vemos en la próxima sección.